En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, hay muchas prédicas de moral y filosofía que son solo eso, moralidad y filosofía, que pretenden pasar por evangelio. Tenemos, por ejemplo, la filosofía materialista de la prosperidad, que pasa por evangelio, pero no lo es. Tenemos también en muchísimas iglesias el evangelio sensacionalista de los milagros. Otro evangelio es el de la salvación por obras o incluso el evangelio facilón de pase al frente, levante la mano, repita esta oración y acepte a Jesús en su corazón. Todo esto es falso y no es el evangelio verdadero que salva. El evangelio es como una clave, como una contraseña o un pasaporte. Si uno quiere acceder a un lugar y no tiene la clave completa, no puede entrar, aunque solo le falte un dígito. Si alguien quiere llamar a otra persona y no tiene todas las cifras del número de teléfono, nunca podrá llamarle. Si tiene las cifras en desorden o incluso le falta una sola cifra, ese número dará como erróneo y nunca se podrá llamar. Si un pasaporte no tiene todos los detalles correctos, la persona no podrá pasar la frontera. De la misma manera, cuando Dios pide al hombre el pasaporte, la clave o el evangelio verdadero para poder entrar en la eternidad, y esta persona no lo tiene completo ni ordenado, nunca entrará en la eternidad a la presencia de Dios. Por eso es tan importante conocer el verdadero evangelio. Dios es perfecto, por lo tanto exigirá un evangelio completo, ordenado y perfecto. La Biblia presenta el verdadero evangelio como una cuestión jurídica, donde el hombre es infractor y culpable, y Dios es el legislador y juez. Por lo tanto, el evangelio verdadero consiste en presentar a los hombres dos noticias. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre. Y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Con todo esto, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. El juicio y la ira de Dios están sobre él. Entonces, ¿cómo librarse de esta situación? Los pecados demandan justicia. Por lo tanto, si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, hay esperanza de salvación, mientras el pecador no muera. La segunda y buena noticia es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se producen dos cosas. Se cancela la justicia divina contra el hombre y se retira la ira de Dios sobre el hombre. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es el complemento y sello de la buena noticia. En conclusión de estas dos noticias, ahora Dios manda a todo hombre, primero, que se arrepienta de la mala noticia, es decir, que reconozca sus pecados y que reconozca su naturaleza depravada. Segundo, que crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz, o sea, la buena noticia. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la justicia hecha en la cruz, entonces Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, el hombre, que al inicio de este mensaje habíamos dicho que estaba condenado, ahora sí puede entrar en la gloria de Dios. Como dice 1 de Timoteo 1:11, glorioso evangelio del Dios bendito que nos ha sido encomendado. Veamos ahora todo esto que hemos dicho desde otro ángulo. Veámoslo como el gran dilema teológico. El gran dilema teológico de toda la Biblia está en esta pregunta. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar a un hombre pecador sin dejar de ser justo? Pensemos esto.
Si Dios perdonara directamente al pecador cuando éste se acerca solamente con arrepentimiento, entonces tenemos un problema. Primero, Dios se convertiría en un juez injusto, porque no estaría haciendo justicia. Y segundo, el pecador no recibiría lo que se merece, lo cual sería otra injusticia, o sea, dos injusticias en la acción de arrepentirse. Entonces, para que Dios pueda perdonar al hombre sin dejar de ser justo, primero debe satisfacer la justicia que producen los pecados del hombre y también debe apaciguar la ira que producen estos pecados. Cuando Dios satisface estas dos demandas, justicia e ira, entonces sí puede perdonar al hombre que se acerque a Él. Para lograr todo esto, es decir, poder perdonar y seguir siendo justo, Dios diseña un plan. El plan de salvación, es decir, el verdadero evangelio, este es el plan. En la cruz, un inocente, Jesús, el Hijo de Dios, se ofrece como sustituto. Segundo, Dios Padre, al castigar y matar a su Hijo, satisface la justicia de Dios y, tercero, se apacigua la ira eterna que el pecador merece recibir en la condenación eterna. Por lo tanto, por medio de la cruz, Dios juez justo y santo puede hacer dos cosas a la vez. Primero, satisface su justicia y aplaca su ira, y ahora sí también puede perdonar al hombre que se arrepienta y crea todo esto por fe. Entonces, tenemos el dilema teológico resuelto. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y cree en esta justicia que cayó en la cruz, ahora sí Dios lo declara totalmente perdonado y puede entrar en la gloria de Dios. Esto sí es el verdadero evangelio.